Buenos días, doctor Curi. Buenos días, ¿cómo estamos? En este jueves 22 de mayo vamos a continuar con la etapa técnica del concurso 258, que está destinado a la cobertura de un cargo de fiscal del caso para la primera circunscripción judicial con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. En primer lugar, me honra presentar al jurado, al cual le agradecemos por su intervención y colaboración, al doctor Cristian Casais y al doctor Fernando Fuentes. Además, también agradecemos la presencia allí en la sala de examen del consejero Alejandro Vidal y de la consejera Andrea Paz. Doctor Curi, como usted bien conoce, cuenta con 15 minutos para exponer un tema. Va a contar en la pantalla con un temporizador para que pueda seguir su exposición y administrar el tiempo, seguida de la cual el jurado le va a hacer las consultas que estimen pertinentes y necesarias. Sin más de mi parte, solo resta desearle éxito en su exposición y en su examen. Queda en manos del jurado. Gracias. Doctor. Escuchamos, ¿eh? Muy bien, el tema que he seleccionado parte de esta premisa. El precedente Price de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, ¿cómo impacta o si es que impacta en el funcionamiento del fiscal del caso, en el trabajo del día a día del fiscal del caso? Esta hipótesis o esta inquietud se va a tratar de analizar bajo dos ejes temáticos o dos puntos de verificaciones, como va a ser qué se entiende por cuál es la función de un fiscal y cuáles son los precedentes normativos jurisdiccionales para tratar a través de estas dos variables llegar a una conclusión si es que afecta o no afecta en el trabajo diario del fiscal. Eh, Empezando a hacer, como son dos ejes o dos temas, estos temas van a tener aristas. Lo primero vamos a analizar lo que entiendo como es la función del fiscal y lo que debe hacer un fiscal en el trabajo diario y cuál es el marco normativo que va a utilizar para tratar de llegar a esta conclusión. Como ya mencioné, el marco jurídico jurisdiccional y normativo va a ser el presente del Pleno de la Corte, va a ser los precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como el COIN del año 1978, McNester del 1968, precedentes provinciales del Tribunal Superior de Justicia, OLAVE, y como si también estable. Estos precedentes que tendrán un impacto o no en la labor del fiscal o el mensaje que da la Corte hacia el titular de versión penal. eh, y bueno, en esta conclusión de información, empiezo a explicar mi conclusión de estos hechos relevantes que entiendo a la función del fiscal. Primero, ¿qué es lo que hace un fiscal? Lo primero que tiene que hacer un fiscal es delimitar los hechos. Y esta lista de delimitar los hechos es muy amplia, pero fundamentalmente delimitar los hechos quiere decir es escuchar a la víctima, acompañar a la víctima, corroborar lo que dice la víctima, creer lo que dice la víctima. Y en base a esta perspectiva de género, que en realidad la primera función es analizar todo el proceso penal y todas las circunstancias ante estar en presencia de una cuestión de género, una vez que, como así también las distintas diligencias probatorias para primero acreditar que existe un hecho, como así también buscar elementos o evidencias que nos lleven a establecer el responsable material de esa afectación al individuo. Una vez que tengo más o menos trabajado, y esto tiene que ver con el tema del presente plan que habla del plazo resumido. Otra de las funciones que también debe cumplir el fiscal es, una vez que tengo toda esa información, ¿qué hago? Es analizar cuál es la norma jurídica aplicable al caso. Cuando entiendo cuál es la mejor norma aplicable al caso, la tercera función que debo realizar es decir, bueno, ¿cuál es la solución que voy a dar al caso? Va a haber salidas alternativas o va a llegar a través de una sentencia, a través de un juicio oral? Y cuando analizo esta solución del caso, debo analizar, bueno, qué es lo que debo tener presente en esta situación. Preceptos jurisdiccionales, como así también el orden jurídico en su totalidad. Pero no solamente nos tenemos que quedar con esta situación, sino decir, bueno, al momento de tomar una decisión como fiscal de llevar algún caso, también debo evaluar
la situación, qué impacto futuro generará esas acciones en el trabajo, en la sociedad donde yo estamos. Y en base a estas funciones, me pregunté si el Tribunal Superior, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el presidente Prat, establece el voto de Hay, Maqueda, por un lado, Lorenzetti por otro, eh, en los cuales dice que las provincias no pueden legislar en cuestión de los plazos razonables, obviamente con argumentos distintos, pero en síntesis dicen las provincias no tienen esa facultad de crear causas que generen extinción a la acción penal. Y fundamentalmente el marco normativo que se utiliza es el 75 inciso 12 y el 121, que son las facultades que delegó las provincias a la nación y las facultades que se reservó a las provincias. Porque en síntesis lo que dicen los magistrados es que hacer, y eso entiende que la herramienta adecuada para analizar la garantía del plazo razonable, entendido el plazo razonable como respuesta a la sociedad. El plazo razonable es una respuesta a la sociedad, una respuesta a las personas que intervienen en un proceso penal. No solamente el fiscal debe analizar la ley, el fiscal debe analizar también el Estado. El fiscal es el garante de la legalidad, es el garante de la oficiosidad, de la exactividad, de la proactividad. Entonces, no solamente debe tener en foco el interés de la tutela judicial efectiva de la víctima, sino también el derecho sobre los imputados. Se debe generar esta situación de mejor administración de justicia a todos los ciudadanos o todas las personas que vienen en el proceso. Entonces, y acá es donde uno se pregunta si la Corte Suprema en precedentes le dice a los fiscales, por distintos motivos, uno dice, mire, el plazo razonable se utiliza como herramienta para hacer el plazo razonable, los plazos de prescripción, como dice Hay y Mapeda. Lorenzetti dice no, es imposible porque los plazos razonables hacen una cuestión procesal de la provincia y no sustancial, pero Lorenzetti lo que modifica dice, entiende que no se debe por dos circunstancias, dice la prescripción, es el tiempo que tiene el fiscal para poder dictar la acción penal. En cambio, el plazo razonable es la diligencia que tiene que tener el fiscal en un proceso ya iniciado. Entonces, si ellos me llevan a un plazo, a no plazo en realidad, ¿qué respuesta le doy a la sociedad? ¿Qué mensaje al fiscal? Le dice el fiscal, tómese todo su tiempo, estos plazos que dicen los códigos procesales no tienen sentido, usted sigue investigando, usted tiene como norte lo que es la prescripción, lo que pasa es que los plazos de prescripción, lo que dice la CETI, la afectación de la garantía constitucional no está relacionado a la prescripción, ni tampoco a la gravedad del delito, porque a veces vos podés encontrar un caso de homicidio donde tenés todas las elementos en el momento del hecho, entonces no tenés más que el procedimiento de regulación de pruebas es mucho más simple y llevar ese proceso no genera más complejidad que la propia dinámica del trabajo. Distinto es que a veces vos tengas situaciones donde existe una revictimización de la víctima o donde haya habido una motivación, donde se retracta de la denuncia o hay pericias que son complejas a realizar que nos llevan mucho más tiempo. Entonces, la afectación de la plaza razonable no está dando por la gravedad del delito en la pena abstracta, sino en la misma dinámica, es lo que decía Lorenzetti, y por eso Lorenzetti utiliza esos dos precedentes europeo, que en realidad es la teoría del no plazo, que es analizar primero cuál es la complejidad de la causa, segundo, cuál fue el comportamiento del imputado, y el tercero es la diligencia que han realizado o omitido las autoridades jurisdiccionales. Entonces, y esta situación también en el Tribunal Superior, los dos precedentes, lo que es estable, un accidente, un homicidio culposo agravado por el accidente, donde declaran la inconstitucionalidad del 87, usando más que nada el precedente el argumento de Majera, que dice que se le priva a los magistrados poder utilizar la totalidad del ordenamiento jurídico, porque al achicar, crear una causa que de expedición como los códigos procesales y no emitirla al código penal de la artículo 62, dice que le quita herramienta al magistrado para poder resolver. Y es lo que resolvió en síntesis nuestra justicia estable y en cambio Olave apunta el proceso razonable a la preparatoria del 158, la norma local de los 4 meses. Entonces, me pregunté, cuando leí el precedente, ¿cambió algo el presidente o no? En cierta forma, en forma
Formal sí, porque el Tribunal Superior de Justicia ha tomado este precedente que mencioné, el lineamiento del PRAE. Pero en forma más, eso en forma formal, en forma material no, porque la Fiscalía General ha establecido una resolución que dice que todos los fiscales instan a dar el cumplimiento de la norma. Entonces, me pregunto, ¿qué es lo que hay que hacer? El paso del tiempo por el proceso prolongado, como decía Ansola Lumber, lleva al fracaso. El paso del tiempo extensivo no es un buen mecanismo para generar arbitraciones. Si la arbitración de conflicto es la solución de conflicto primario que nuestro código dice, pero estos argumentos se basan desde una percepción normativa, pero en una parte humana de lo que sufre la gente en un proceso penal. Es, toda persona, una vez Zaffaroni dijo, todo ser humano puede ser investigado en un proceso penal, no quiere decir que sea culpable. Entonces, la dinámica que a veces existe en los procesos, que los fiscales son buenos, los imputados son malos, eh, y darle un tiempo prolongado, excesivo a la jurisdicción para poder salir de esa tramitación, de la tramitación de prejuicio, creo que no es bueno. Pero también creo que ese mensaje que hace el fiscal de la Corte Suprema premia a la ineficiencia. ¿Por qué? Los fiscales deben conocer las herramientas procesales. Cuando vos llegas a un caso, nosotros tenemos el procedimiento de la preliminar. Tener los 60 días, que esta situación fue variando, que al principio, que desde que se tomaba conocimiento del hecho, pasando los 60 días hábiles, empieza a correr el plazo 158. Después el doctor Lumber modificó esta situación, dice los plazos que no establecen sanciones, no, como una sanción perentoria, no se le puede crear una sanción que el mismo legislador no creó. Entonces, en las causas que son complejas, aquellas causas patrimoniales donde se requiere información documental o informática o peritaje, el fiscal tranquilamente puede recolectar toda la información a través de relacionamientos y cuando tiene que hacer el análisis de toda esa información, en la etapa preliminar, no tenés un plazo perentorio provincial, puedes usar el plazo de la prescripción siempre y cuando hablemos de delitos, y en ese entonces todavía no estás imputando a nadie, entonces no verías afectado ninguno sus intereses, ni los intereses públicos del Estado, ni tampoco ningún particular que se tenga que defender. Y cuando ya tengas armado las situaciones, notificar y sí empezar a jugar con el caso de los 4.758. Creo que todo, fíjense en esta situación, la Corte Suprema no ha entendido la evolución del derecho del proceso penal. El sistema adquisitivo mixto que tenía era un proceso estricto y secreto, donde era un proceso completamente legal. Entonces, no se le daba a ninguno la obligación de responder en un tiempo determinado. No se dan cuenta que ese proceso es lo que generó tantas injusticias que se lo cambia de paradigma. Cuando un sistema no da respuesta, se crea un nuevo sistema. Y este sistema es el sistema adversarial y contradictorio. Eh, y no comprenden que la dinámica y la evolución del tiempo del proceso oral, donde ya no existe un expediente escrito, creo que ayuda a que los ciudadanos tengan una mejor respuesta en el concepto de arbitrar justicia. Entonces, eh, creo que materialmente aquel fiscal no debe entender al presidente Prime como una motivación a no plazo, sino debe analizarlo desde la mejor administración de justicia que una respuesta rápida, porque bien, no significa que mayor tiempo significa mejor justicia, o menor tiempo, mejor justicia. Lo que se tiene que hacer es la debida diligencia, que el concepto de debida diligencia se usa constantemente en los tratados internacionales y en naciones nacionales y provinciales, se busca, en realidad, es hacer el trabajo bien. Y para hacer el trabajo bien significa compromiso y tener empatía con el otro. Ese sería el tema seleccionado. Esa es la conclusión. Gracias, doctor. ¿Vale? No sé. Tengo un millón de preguntas. Sí, se abren como dimensiones. ¿Querés arrancar? ¿Querés que pregunte yo? Con algunos. Además de Price, Price en algún momento fue criticado, sigue siendo criticado, pero decía esto no es una postura estable, es la primera vez que la Corte dice esto. ¿Hay algún fallo posterior de la Corte en el mismo sentido que Price? O sea, ¿la Corte volvió a reiterar la doctrina de Price en otro fallo o no? ¿O solo lo dijo en Price? La verdad que no tengo esa información, no la conozco.
la Corte haya tenido una modificación. En realidad, Modificación no, ¿eh? no, han mantenido los criterios porque ha sucedido tanto en la jurisdicción de Entre Ríos, por ejemplo, en la cuarta circunscripción también hay un presidente de la cuarta Seccional cuarta. seccional cuarta, después Ahí la Corte ratifica. ratifica, Bien. después otro presidente también de Entre Ríos, si no me equivoco. En Córdoba también ha pasado lo mismo. Está, no así, por ejemplo, hubieron precedentes como Canales, en el cual decía que, por ejemplo, el juicio por jurado, las provincias podían regular las mayorías. Y eso no afectaba a la cuestión de fondo. En realidad, fíjense lo contradictorio en este caso, que Jai y Maqueda entienden que el plazo razonable y el otro era juntar la igualdad, el tema, algunos lo entendían como una cuestión de fondo y una cuestión procesal. Los de CEPI entendían que era una cuestión procesal, solamente que el tiempo era breve, pero esa opinión se basó sobre el desconocimiento del sistema adversario contradictorio que existe en la provincia. En este caso en Chubut o en Y el Tribunal Superior de Justicia, usted mencionó Starley y Olave, el- hay algunos otros en el medio, pero hay uno de este año también. Un fallo de este año donde el tribunal vuelve a ratificar la postura de Starley. El primer acuerdo del TCJ de este año. Sí, volvió a declarar la inconstitucionalidad. Lo que en realidad es que el eje central de su posición, que eso se ve, se llama la decisión tomada. Es la, más allá que no comparten los criterios lo que están asentados, y que debe seguir las decisiones del Tribunal de la Corte Suprema de la Nación. ¿Usted qué piensa de eso? Creo que tiene una visión centralista y no federal. Fíjese lo absurdo del sistema, ¿no? Cuando se crea la Constitución Nacional 1853-60, ¿quién ganó la guerra? Los federales. ¿Quién hace la Constitución Nacional? Alberti. ¿Y quién era Alberti? Un unitario. ¿Qué hizo la Constitución Unitaria? Crea el código donde se entra el poder. Las provincias se dieron todo su poder. Creo que, o por ejemplo, la suspensión del curso a prueba, en nuestro código, por ejemplo, no establece cuántas veces se podría repetir, pero sí el código penal. Entonces, siempre las provincias se encuentran sometidas al gobierno nacional y no tienen esa autonomía que deberían ejercer. Y digamos, en Price la Corte lo que dice, resumiendo Price mucho, es al legislador local, usted no puede legislar sobre qué. Sobre materias que no es de fondo, porque está prohibido por el 75. Sobre causales de qué. De extinción de la De acción la acción penal. penal. Bien. ¿Y usted ve algún problema en que cada provincia legisle distintas causales de extinción de la acción penal? En realidad, ese planteo se decía, primero, las provincias pueden o no pueden. Lo que se trató de resolver desde un punto de vista constitucional dice, mire, la acción penal está creada en el Código Penal por el Congreso. El nacimiento de la acción penal está hecho por el Congreso. Pero las provincias pueden regular la vida de ese derecho. Entonces, la forma más armónica de entender por qué las provincias sí, significa sí, vos tenés potestad de crear acción penal o cuáles son los delitos. Nosotros como provincia tenemos la posibilidad de regular de cómo se lleva. Fíjese hasta lo absurdo que es. Si cuestionan el plazo razonable, la razonabilidad siempre la entiendo como ausencia de contradicción. No, algo es razonable. ¿Cuándo algo es razonable? Cuando hay ausencia de contradicción, cuando no existe una contradicción. ¿Y qué pasa con el criterio de corrupción? Porque los delitos lo crea el Código Penal. Ahora, las provincias no crean un criterio de oportunidad. La insignificancia de la participación del diputado del 106. Ajá. Entonces, si la autorizan a la provincia, no dictar el sobrecimiento porque hay una resolución de la parte o porque se soluciona el conflicto primario o la insignificancia del perjuicio, sí la autorizan a que no se aplique la acción penal, pero sí cuestiona los plazos del proceso, que forma parte esencial de la dinámica de una provincia. Bien. Y yendo a lo concreto y teniendo en consideración el cargo, ¿no? Para el cual esto aspira. Vamos a Olave, por ejemplo. Presidente Olave, que a mí me tocó trabajarlo de casualidad, pero me tocó. En el caso Olave es muy sencillo. Se pone un cargo por un abuso sexual a una niña. eh, Se toma esa decisión estratégica, podemos discutir si acertado o no, de formular cargos sin tener el testimonio de la niña en Gesell, básicamente fundado en la necesidad de poner algunas medidas de coerción.
se inicia formalmente el plazo de los 4 meses de investigación, vamos a achicarlo porque después hubo una prórroga y demás, pero vencido, sí, vencido ese plazo de 4 meses o durante esos 4 meses el fiscal no pudo lograr que la niña comparezca por reticencia de la madre, porque no lo ubicaba, no se pudo recibir su testimonio en cámara juicio. Cuando se lo logra encontrar y se solicita esa cámara gesell, la defensa solicita la audiencia y dice, no, pasaron más de 4 meses. Desde el punto de vista del fiscal, ¿qué hubiese planteado usted al respecto? ¿Qué le decimos a esa víctima? Sí, nosotros, el tema del plazo razonable. La pregunta es, ¿buscaría No hubo captar? ineficiencia del fiscal, quiero ser claro en eso, porque pareciera que las cosas se demoran porque los fiscales están de picnic. Y a veces pasan este tipo de situaciones, por ejemplo, que tenés una madre reticente o una víctima que no la encontrás. Bueno, ahí es lo que haría. En realidad es una herramienta que se le da en el presente en plan. Primero creo que el precedente es abstracto, porque aquel que puede llegar en tiempo y forma a todo el proceso, ese precedente no se aplica. La pregunta es, ¿qué sucede cuando el fiscal no puede cumplir con los plazos establecidos en el Constitución? Entonces, en realidad, este presente sí sirve por la teoría del no plazo, explicar que la complejidad del caso y no procede una complejidad de que la dificultad de la menor de poder hacerla participar en la especie o de poder acceder, dependiendo también del contexto, porque creo que fue en el interior de la provincia, hay que ver el tema de cómo hacía tenía esa condición interdisciplinaria, el acompañamiento, o si hubieron factores externos que motivaron a que estas acciones no se pudieran realizar. Entonces, pero en ese caso en particular, entendiendo que ahí sí no se vería afectado el plazo razonable, porque además existe, si no me equivoco, también lo que se tuvo muy en cuenta, y porque no siempre se tiene en cuenta cuando hay menor edad, el ingreso. Entonces, brindar esa tutela judicial y buscando entender que en estos casos concretos eh, el plazo se convierte en irracional porque generaría impunidad. Es también lo que dicen los presentes cae, Maqueda, cuando cuestiona la inconstitucionalidad, dice, estos plazos cortos, el resultado que llevan estos plazos cortos es a la impunidad. Y en este caso veríamos que una niña, mujer, víctima de un delito contra la integridad sexual, eh, se hubiera quedado sin ser escuchada. eh, la audiencia obviamente no va a declarar verdad, pero sí ser escuchada y obtener una sentencia o una respuesta del Estado ante esa agresión. Creo que en ese caso sí me serviría para entender que en ese caso concreto, porque el planteo de la inconstitucionalidad no es una cuestión genérica que se aplica en todos los casos. Creo que el principio es la no aplicación, porque si cumplimos en tiempo y forma, no se aplicaría el paso prime. Eso es un planteo que se tiene que hacer a la defensa, porque el fiscal que va a decir, no, mire, hay precedente donde dice que aún estos vencimientos que existiera, no es inconstitucional lo que hizo el legislador porque genera impunidad y el plazo razonable debe estar relacionado al tema de la corrupción. ¿Usted alegaría eso? Sí, O sea, ¿está de acuerdo con Price? estoy de acuerdo en circunstancias excepcionales. ¿Cuáles son esas circunstancias? No, Es un niño, la el víctima. tema, sí, el tema de género, el tema de los sectores vulnerables de la sociedad. Creo que el fiscal debe proteger a los sectores, a las personas que son vulnerables en un sistema. Eh, en principio sería la excepción. ¿Por qué sería la excepción? Porque la idea es hacerlo todo en tiempo y forma. La situación que plantea es una excepcionalidad. La fiscalía no procede así, ni está todos los días en esos casos. Entonces, ante una excepcionalidad, se resuelve o se utilizan herramientas excepcionales como el presente prime. Porque el presente prime me ayudaría en ese caso para obtener justicia para la víctima, pero es la excepción. El principio no tiene que ser el vencimiento de los plazos. El principio tiene que ser el cumplimiento de los plazos y la excepcionalidad en estos casos concretos sí se aplica. Y más, le voy a, más allá de todas las preguntas que me hacen, el derecho penal funciona de esta manera, no es una ciencia exacta. Entonces nunca vamos a encontrar o un blanco o un negro. Siempre debe dar, cuando hay una pregunta existen dos respuestas, y el sí y el no. Depende de las circunstancias y depende del no. No. ¿Sabe puntualmente lo que es la insubsistencia de la acción penal? Sí, exactamente en este fallo se habla de la subsistencia de la acción penal, que lo dice también lo que certifica, dice, si usted relaciona el plazo razonable con la prescripción, no es así, porque existen, se puede ver afectado el plazo razonable
por otras circunstancias. Y la insuficiencia de la acción penal está relacionada a aquellos procesos prolongados, excesivos, como una persecución penal desproporcionada, donde no hubo una debida diligencia en el proceder y esto ve afectado un juicio justo y un proceso razonable. Entonces eso está más atado a la ley o a los hechos. Eso está analizado en realidad los hechos es de cómo ha sido el funcionamiento de ese caso. Bien, en un caso puntual. Exacto, puntual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Price o vemos el caso puntual? Es necesario, digamos, en esto de si efectivamente, me parece que la administración de justicia tiene que ver también con eso, ver cómo son las circunstancias particulares. Y después también me da la sensación de que hay cuestiones probatorias, como señaló el doctor, digamos, que escapan ya al manejo propio de los plazos que uno puede llegar a tener. Se me ocurren, por ejemplo, causas ambientales. Una pericia ambiental puede durar un montón de tiempo por la complejidad del caso y no quiere decir que no se esté haciendo nada, ¿no? Eh, entonces, digamos, esto, ¿qué opina de esta cuestión de tener una visión legalista en relación a los plazos o a lo que está específicamente dentro del Código Penal con respecto a las circunstancias del hecho puntual? Que para mí pasa por ejemplo, si hablamos de precedente, también puede pasar lo mismo. Nos atamos a la ley o nos atamos al hecho del caso y cómo lo vamos construyendo. Pero en esto puntualmente, digamos, cómo trataría de correlacionar eso? Primero entiendo que la mejor forma de resolver los problemas en los hechos conocidos es la aplicación de la ley. Cuando la ley no me da una respuesta, Sí, buscar las complejidades del caso. sí, Entonces, creo que esa es tratar de ejercer un derecho en forma regular sí. y cuando el derecho o el sistema no me da una respuesta para poder quedar ese bien jurídico, Sí. buscar alternativas, a buscar fuentes del derecho que sí me puedan dar. ¿Y cuál es el ámbito más propicio para eso? Yo hablaba recién de la razonabilidad y esta cuestión de ser lo razonable no es ausencia de contradicción, dijo En recién. ausencia, no sé si ¿Dónde discute la razonabilidad de las cosas? la razonabilidad de las cosas, en realidad en un proceso penal tenemos En- todos los actos del gobierno deben ser razonables. Entonces, si todos los actos del gobierno que pueden llegar a afectar un tipo de derecho se deben analizar, las órdenes de allanamiento deben ser razonables, los periodos de detenciones deben ser fundados en las riesgos procesales, las análisis de la admisibilidad o no de las evidencias que se quieren convertir en pruebas debe ser razonable. Pero ¿qué le parece en relación a los plazos? ¿Dónde es el mejor lugar para discutir esto? En un caso concreto, más allá de la ley, que no la puede tener en cuenta. Lo que dice la Corte también puede ser relativizado, no hay una obligación moral de seguirlo, pero sí obviamente marca un norte, aunque hay que ver si es aplicable al caso, ¿no? Entonces, ¿dónde se termina definiendo eso? Si es algo razonable o no, Sí. todo proceso penal debe combinar. Sí. Sí, no sé si O voy a llegar esa al juicio para perspectiva. discutir el plazo, en realidad lo puedo hacer en otra La parte. pregunta es, esta solución que se busca Sí. de analizar la razonabilidad de etapa es contradictoria o no es contradictoria. Ahí es donde tengo que buscar el norte, porque si las partes en un proceso se están de acuerdo con un hecho que sea razonable, Exacto, si hay controversia o no. ahora si hay controversia siempre se ¿Dónde hace la defino la pregunta, controversia? ¿cómo? ¿Dónde traslado la controversia? ¿Dónde la pongo sobre la mesa y empiezo a discutir sobre el otro? A través de audiencias, a través de la jurisdicción. Entonces, quizás es un mecanismo importante. ¿Cómo ve la audiencia para la discusión de esta cuestión? Claro, Por las ¿cómo se circunstancias particulares prioriza? del caso Claro, que usa usted, ¿cómo se por la debida prioriza? diligencia que hay que tener también. Pero bueno, empiezan a girar un montón de principios que, bueno, hay que verlos cómo los ato en el caso concreto. Entiendo ahora hacia dónde vamos. Los procesos orales y adversariales están las audiencias, todo tiene que ser debatido entre las partes, ¿no? Después. Entonces, creo que lo que es más sano para todos es siempre es crear el ámbito jurisdiccional para hacer los planteos para que todas las partes puedan ser escuchadas y así alegar la mejor defensa. A mí me quedó una del tema y ya lo sacamos. Eh, Usted planteó como el pasar una cuestión, si se quiere, estratégica respecto del plazo del 131, ¿verdad? Que yo no entendí mal, la propuesta era, para no caer en los 4 meses del 158, sobre todo en los delitos contra la administración pública, porque aquellos que requieren una investigación prolongada en el tiempo,
como los 60 días no implican la extinción de la acción penal, si yo no entendí mal, si no usted me corrige, pero hago la investigación en esos 60 días, que no van a ser 60, van a ser los de la prescripción, y después formulo cargo. Y yo no lo entiendo estratégicamente y no sé si usted ve algún problema en esa estrategia. No, ¿cuál es la idea? Es sí. ¿Qué sucede si la investigación que tengo que llevar, que es una cuestión tal vez patrimonial, donde no tengo que analizar una perspectiva de género, bueno, tal vez sí, en todo caso, pero ¿qué pasa si me pasa esos 60 días? No pasa nada. Si hablo con un tema de defraudaciones, el mínimo, el máximo son 6 años. O sea que como fiscal del caso tengo una situación de defraudaciones, yo sé que ese hecho, desde que tomo la denuncia, hay 6 años, que después con el cumplimiento de la acusación se genera la interrupción y se podría avanzar. Pero lo que haría yo es, recolectar información. Pasan los 60 días o no, Pasan bueno, 6 años, pasan 6 años. Claro, vamos. pasan 4, para dejarle un changüí ahí para que llegue. Bueno, Ahí formula cargos. hay una situación. La pregunta es, si formulo cargo después de los 4 años, siempre voy a formular cargo, si estoy convencido de lo que estoy haciendo. ¿Y Ahora, cuál es la diferencia? O sea, entre eso y decir que el 158 no corre y que corre el plazo de la prescripción, que es lo que dice Price, lo que dice Tarly, o Lapper, concretamente. ¿Cuál es la diferencia? Si el tiempo pasó igual, pasó la misma cantidad de tiempo, es más, ni siquiera le formulé cargo, no lo dejé peor al imputado. en realidad, dejarlo mejor o no al imputado, dependiendo también del caso, el tema es que se está evaluando lo que es plazo legal y la teoría del plazo legal y la teoría del no plazo. Ujú. Entonces, como funcionario judicial debo cumplir con el mandato del pueblo y el pueblo se manifiesta a través de sus representantes. El Poder Judicial debe obedecer lo que dice el pueblo. Si el legislador provincial, a través de su ciudadano, ha establecido esa metodología como garante de la acción penal y titular de garante del principio de legalidad, debo cumplir la ley, lo que me manda el pueblo hacer. Y eso lo dice la norma. Después evaluaré si esa norma, en caso concreto, puede haber una afectación o no a un bien jurídico o una garantía constitucional. Como no es nada una ciencia exacta y le puedo valorar, la pregunta es, ¿pasan estos 4 años? Sí. Los motivos después de 4 años. eh, en realidad, si pasan 4 años, fíjese algo, el paso del tiempo perjudica al fiscal. Cuando yo empecé a analizar el análisis del presente plan, yo digo, otorgar más plazos fiscales negativos. ¿Qué significa el paso del ¿A un tiempo? plazo que cuánto? Más darle, analizar el plazo de la prescripción, porque lo que dice el presidente Play es, uno de los votos es, ¿Mm? no, tengamos en cuenta la prescripción, pero supongamos el tema de Usted la... propone, no quiero que se vuelva una No, discusión, pero no, digo, usted propone lo mismo, o sea, nada más que en vez de formular cargo no formula, y usted lo que dijo es, mientras yo no formule, el No hay plazo también me plazo. corre el de la prescripción, no hay exactamente. plazo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque son las herramientas legales que me dio pueblo neuquino a través de la sanción del Código Procesal. Entonces, yo no... ¿Y no Todo ve algún problema ahí con algún principio general del código? Claro, se te generan otros plazo primario, el agravios. conflicto primario, Otro el más, plazo razonable, otro. Sí, que es el plazo razonable, pero hay un principio, en el 17, principio de celeridad. Mm. los principios del artículo 7 de celeridad, Sí. economía procesal. Yo no entiendo, no termino de ver, Una solución final. claro, me la ha hecho más fácil, digamos, porque ni necesito atrás. Lo que tengo que hacer es no formular cargo, investigar todo el tiempo que yo quiera mientras no prescriba. En el caso de un homicidio, puedo investigar 10 años, 12, y cuando se me está por prescribir, ahí formulo cargo y arrancamos otra vez, tengo 4 Por meses. eso dije que el trabajo del fiscal tiene que ser idéntico a de usar la sala. Porque fíjese en el caso de este Olave. ¿Pero usted cree que el defensor se la va a dejar pasar gratuitamente o el juez le va a decir, vino 10 años después, Una doctor? cosa es la litigación Es un agravio que crece además. Sí, sí. Si usted hizo, en el caso Olave, formuló cargo solamente por una medida de coerción Sí, y sin tomar... una mala decisión esa, sí. Listo. Sí. Entonces, ahí ya arrancamos mal. Mala decisión con el diario el lunes, ¿no? No, no, no. En realidad, todos los procedimientos tienen esa regla de diligencia. Primero, fíjese que lo primero que dice cuando la función del fiscal es escuchar la vista y el acompañar y corroborar. Entonces, porque usted empieza un proceso penal. ¿Usted hubiese hecho la GES el primero? Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que escuchar y conocer el contexto.
¿Sabes por ¿Y qué? lo hubiese hecho con alguna medida de coerción sobre el imputado que era el padre de la víctima de esa persona? ¿O lo hubiese dejado conviviendo hasta la justicia? Para llegar a eso, primero debo asumir la primera instancia. Solamente analizar y escuchar la cámara GC no es tener perspectiva real. Yo tengo que hacer una situación más proactiva. No solamente tengo que escuchar a las víctimas, sino ver el contexto de esa víctima. Y cuando tenga esa información, sí proceder. Ir procediendo a la pesca o a abuso para tener preso a alguien y después volviendo como recolecto, no me parece un funcionamiento de la debida diligencia. No lo veo de esa manera. Entonces, compararme también un caso de abuso sexual con un delito de expresión pública tampoco tiene comparación de división. Eh, Nunca se puede analizar el bien jurídico de la integridad sexual menos de una menor con la afectación del patrimonio que se puede solucionar muy fácilmente con una cuestión de dinero, no así el caso de abuso sexual. Entonces, el caso que menciona Olave, en realidad hubo una negligencia. Ese procedimiento, y eso es lo que yo hago mención, es ¿qué fiscal van a tener? ¿Alguien ingenuo? ¿Alguien que no sepa pensar? ¿O alguien que vaya a medida avanzando, dándose cuenta de la situación? ¿O alguien que tenga una proyección? Yo lo que digo que está en ese abstracto, porque dependiendo del caso, yo digo, no voy a entrar en esta equivocación y darle elementos a la defensa para que me cuestione los pormenores. Entonces, ahí lo que hizo el fiscal es darle herramienta, alimentar a la defensa para cuestionar el procedimiento de uno. Por eso el fiscal, cuando dice mención, debe garantizar no solamente la presión efectiva y de la víctima, sino dar las herramientas a la defensa. Ahora, este marco de tiempo, de administrar tiempo, ¿sabe qué es? Son facultades discrecionales que tiene la declaración penal. Después, si ese funcionamiento es correcto y incorrecto, se discutirá en la dirección. Pero sí, forma parte de la esfera de la facultad de titular de acción penal. Entonces, la pregunta es, ¿qué perfil se va a buscar? Alguien que trate de prever lo que va a suceder, buscar distintas herramientas para tratar de hacer el cumplimiento de la ley, y cuando esa ley genere un perjuicio hacia los intereses de la quien estamos representando, buscar otra alternativa para buscar una reparación por fuera de esa norma específica. ¿Ya? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque esas personas que solamente son cerradas, que dicen blanco o negro, la verdad que no tengo esa filosofía. Si hay una situación que me hace modificar, imagínense, formulo cargo a alguien y me doy cuenta con las evidencias que no tiene nada que ver. Yo voy a seguir a juicio para mantener mi ego siendo que voy a juicio. Tengo que tener la humildad, si bueno, no me equivoqué, no, estas evidencias me demuestran otra cosa, replanteo o reformulo o digo, voy con una acusación y la causa me va mostrando otra situación distinta, bueno, reformulo y avanzo y fortalezco la acusación. Entonces, llevarlo a esta binomio de bueno o malo o siempre ley o no ley, creo que eso no es la función que tiene que ser el fiscal. El fiscal tiene que ser alguien que sepa manejar las herramientas jurisdiccionales, las herramientas de la ley. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan 5 minutos. 5 o 10. Eh, Le hago una pregunta con respecto a algo que está en discusión, si ven todavía no, o no sé si llegará a ser una modificación del Código Procesal Neuquino, pero respecto de la reiterancia, ¿no es cierto? Como dentro de los peligros procesales. ¿Qué opina usted como fiscal, ¿sí? Posicionado en el rol? ¿Qué argumentos daría, digamos, ante una exposición de la defensa? Que estimo que puede prever cuáles pueden ser, Eh, pero ¿cómo defendería la reiterancia para aplicarlo en primer lugar? y- Mire, lo que apunta a los riesgos procesales, porque la reiterancia sería un nuevo riesgo procesal. En el análisis de la teoría de la presión preventiva, la reiterancia no es un hecho nuevo. Primero se encuentra en el Comité Europeo. También este concepto de reiterancia lo tiene las Naciones Unidas. eh, y también la tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El problema que nos encontramos acá y la discusión que se tiene en esta situación es si la Argentina está firmando todo el convenio con la Corte Interamericana y también con Naciones Unidas, y Naciones Unidas sí contempla, creo que la resolución 35, 80 y algo, donde hace mención a la reiterancia como un riesgo, la reiterancia del delito, una forma de proteger a la sociedad. Eh, la pregunta es, ¿estamos habilitados? Sí, convencionalmente, es una autorización, porque Argentina firmó con Naciones Unidas. Usando el derecho comparado
y en el sistema europeo, este sistema se está dando una utilidad. Ahora bien, esa herramienta que sea fiscal es un caso, la verdad, peligroso. Y sabe, cuando analicé la reiterancia, ¿sabe lo que me hizo pensar? En el juicio de Poncio Pilato con Jesús. Imagínense en el juicio de Jesús. Viene Poncio Pilato, estaba Barrabás, Jesús, ¿y qué dice? Viene el pueblo, no quería. O el pueblo no le interesaba. Entonces tenía tanta bronca contra Jesús que dijo a Barrabás. ¿Eso qué tiene que ver? La repercusión social. Si voy a detener personas por repercusiones sociales, eso me asusta. Eh, pero ¿por qué me asusta? Porque las prisiones preventivas también generan daño cuando son excesivas y lo están haciendo. ¿Qué Entonces, fuente tomaría usted para basar la reiterancia? ¿No sacaría que esta persona es un reiterante? eh, hechos investigativos. Lo que se intentó una vez mencionar acá, Porque por ahí el clamor popular que usted está diciendo digamos, no Sí. tiene nada que ver con eso. mire, lo que se ha utilizado es, Mm. eh, hay situaciones donde personas son constantemente denunciadas, por ejemplo, la reiterancia del delito. Por eso, ¿qué fuente tomaría usted para tener en cuenta la Debería reiterancia? tener primero datos objetivos y ciertos que me motivaran. Primero, la procedencia. Después, si yo convalido o no, es otra situación. ¿Para qué proceder? ¿Qué elemento debo tener? Primero, ver los... Más allá que lo convalide, después lo va a tener que fundar también. Eso es lo que necesitamos. Para necesario. Primero, los antecedentes penales del delito. Segundo, cuántas persecuciones penales han tenido, eso que existe, no existe. Porque si me hablan de este riesgo procesal y es una sola denuncia que tiene, no veo alcance. Entonces, tendría que analizar tal vez la situación de vulnerabilidad económica o si el tema de los informes de comisaría, saber cuántas veces ha sido demorado, y si ha demorado, el tema de la conflictividad que debe tener el ámbito La de demora podría desarrollo. ser una fuente entonces también. Eh, Mire, la demora es un peligro. La justicia federal, por ejemplo, ahora que viene la menudeo acá, está bien luchar contra la droga, pero fíjese, las causas federales de lo que nos dicen, ¿por qué se iniciaba? Por averiguación de antecedentes, ¿no? De eso han demorado. ¿Por qué? Porque tenían olor a marihuana, porque los ojos estaban medio rojos, o porque terminaba con la borra. Eso, ese es el estándar que usted tiene en cuenta para la reiterancia. No, no. Por eso, ¿cómo llego a decir? Se puede, bueno, usar esos elementos y se podría, quizás no me parece legal ni tampoco me parecería, porque fíjese algo, la reiterancia, sin tener una condena previa, porque si hablo de una persona, es más fácil los ejemplos extremos, donde ha tenido, no sé, condenado, sale. Por ejemplo, en el día de hoy, habla de una persona salió del penal de Roca. Hacía 5 días y lo encontraron robando unas latitas de cervezas en un... Entonces, por lo que vos decís, ya, lo primero que hizo fue estar condenado, una condena, lo primero que hace es vuelve a repetir. En esas circunstancias extremas donde Eso es la, condena. Ya el dato está, es un dato duro, digamos, ese ya está. ¿Qué fuente toma entonces usted en cuenta para analizar si es reiterante para usted utilizar ese fundamento? las denuncias que se tienen en su contra. La sola denuncia, Las denuncias, la sola denuncia de cada uno de los casos. sí. En realidad, la denuncia, y porque eso me va a habilitar también, fíjese, si yo con la denuncia, yo soy el fiscal de caso, y viene Messi, y me dicen a Messi, lo denunciamos 10 veces. ¿Por qué? Pues estafa. Si yo Por analizo, eso, eso voy al caso concreto. más allá del desarrollo, yo quiero que me dé la respuesta concreta para ver si es una Sí, solución aplicable a todos los fíjese, casos. es la lógica que quiero utilizar. La respuesta puede decir sí o no, pero lo importante no es solamente el resultado, sino cómo llego a ese resultado. Entonces, si yo debo analizar los antecedentes que rodean a la persona, si yo lo que tiene denuncia y veo que esas denuncias no tienen sustento o se dan con estas circunstancias, yo no veo un peligro de esperanza. Ahora, si yo veo que toda tiene una entidad donde tiene una posición de acusación, la pregunta es por qué la fiscalía no intervino antes también. Porque si tengo una persona con distintas denuncias y nunca le formulamos cargo, significa una existencia del Estado.
lo basaría, entiendo, en la posibilidad de éxito del avance de esa investigación, Ese de algo. esa denuncia concreta. Sí, ¿Entendí bien? tengo que buscar datos objetivos, porque si no sería solamente lo que Sí. yo pienso. Entonces, los datos objetivos, ¿de dónde saque la fuente de información de la conducta de la persona? De lo que ha hecho y de la información que le brinda los organismos públicos con relación al tratamiento previo o durante de la medida que todo solicita. Pero si es una medida constitucional, atento a los parámetros internacionales. Ahora, ¿cuál sería el argumento de la de defensa que me cuestionaría eso? El defensa, porque siempre cuando escucho las entrevistas, todo le pregunta, ¿y usted como fiscal qué haría? En realidad, usted tiene que preguntar, ¿y qué va a preguntar el fiscal, el defensor? ¿Cómo pretende contestarle o preguntarle al defensor? Porque en proceso de salida que vamos a decir, yo digo, mire, pienso que el agua es muy rica, está muy fría, me encanta. Ah, listo, ¿ya con eso alcanza? No. El fiscal después le puede decir, defensa que dice, no, el agua, mire, está turbia, está caliente. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? Em, el problema que yo tendría no es el marco, sino los principios constitucionales del Estado. Si el Estado Nacional firmó con Naciones Unidas el convenio donde sí se contempla este instituto, pero también la Corte Interamericana, y el mismo Estado argentino solamente ha creado estos dos institutos, querer agregar implica que afecta el principio de progresividad de los derechos humanos. Entonces, la pregunta es, ¿el Estado argentino va a incurrir en una violación internacional aplicando este instituto que sí se aplica en otros organismos? Podría explicarlo, sí, porque hay normas que lo valen. Ahora, ¿afecta a este principio de progresividad de los derechos humanos? ¿Hay una afectación al derecho humano? Ese es el desafío que tiene un fiscal de contestar, o la jurisdicción de resolver. No es a ver qué dato más utilizo o no, porque el dato que yo puedo utilizar, van a haber jueces que me lo van a convalidar, y el mismo dato otros jueces que no. Entonces la pregunta, ¿cuál es el argumento jurídico que utilizamos? Fundamentalmente, fíjese algo, los riesgos procesales, los dos vigentes, ¿cuál es el de fuga, entorpecimiento? ¿Cuál es el riesgo procesal constitucional? Siempre se parte del artículo 18 de la Constitución Nacional. Pues vea, el riesgo procesal es el riesgo de fuga. En la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Civiles, Políticos y Civiles, eso establece la obligatoriedad que tiene el Estado de llevar el imputado a juicio. O sea, el riesgo de fuga es el único instrumento constitucional que está. Ahora, el entorpecimiento de la investigación. ¿De qué norma constitucional, sí, constitucional común internacional surge? No, surge de los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando se han creado los nuevos códigos de procedimientos actualmente, ¿en base de qué? De los precedentes de los derechos humanos, de ahí surge la información de por eso estos códigos creados. En realidad, la recepción de los precedentes. Bueno, es Muy bien. suficiente. Suficiente. Muchas gracias, Ah, doctor. que tengan buenos días. O sea, Hasta luego, gracias.